Lo más importante es aprender a aceptar la muerte. A veces los seres humanos somos tan egoístas y tan engreídos que queremos estar aparte de la naturaleza. La muerte es natural, es un proceso de cambio natural. Si nacimos, vamos a morir. Pero los humanos somos tan arrogantes que creemos que deberíamos estar más allá del ciclo de la vida y la muerte. No lo estamos. De hecho, pensar de esta manera no hace más que aumentar nuestro sufrimiento. Por lo tanto, tenemos que aceptar la muerte. Esto es muy importante. Celebramos nuestros cumpleaños, pero en realidad eso es como celebrar nuestra muerte. Moriremos debido a que nacimos. Sin embargo, para aprender a aceptar la muerte necesitamos un poco de entrenamiento. Hay muchos ejercicios y diferentes maneras de entrenarnos. Una manera de hacerlo es pensar en un día como en una vida. Despertar en la cama es como nacer. Luego, poco a poco, crecemos y por la noche cuando vamos a dormir es como morir. Con este tipo de entrenamiento llegaremos naturalmente a aceptar la muerte. Es algo que sucede cada día, de modo que no es como si cada una de esas muertes fuese realmente definitiva. Cada día tenemos esta lección o este entrenamiento hasta que un día llegamos al punto de poder aceptar la muerte. Cuando llegue la muerte real, la veremos como algo similar a esas muchas muertes que hemos estado experimentando cada día. Seremos capaces de verla como algo familiar. No será algo de lo que tengamos que preocuparnos o algo que temer. Será simplemente como irse a dormir. 17avo Karmapa o Gyenzin-le.